Vamos a empezar la clase con un ejemplo, recordando la ecuación de la recta. Iremos a hallar la ecuación de la recta que pasa por dos puntos. Por los puntos A de coordenadas 1, 4 y 3. Y el punto B de coordenadas 3, 6 y 4. A ver, ¿cómo encontrábamos la ecuación de la recta? Hagamos un esquema. Tenemos el punto A de coordenadas 1, 4, 3. El punto B, que es de coordenadas 3, 6 y 4. Lo vectorializamos, ¿verdad? Y obtenemos el vector localizado AB. Sobre esta recta ubicamos un punto de coordenadas genéricas, es decir, un punto L de coordenadas X, Y y Z. Lo vectorializamos, ya sea localizando al vector A o al vector B indistintamente. Si lo localizamos con el punto A, generamos el vector AL. La ecuación de la recta surge de la condición de paralelismo. ¿Cómo? El vector AL es paralelo al vector AB, entonces la condición de paralelismo, uno es linealmente dependiente del otro. Ahí decimos el vector AL es p veces el vector AB. Si vemos como vectores localizados, L menos A, punto final menos punto inicial, es igual a T veces B menos A. Reemplazando, bueno, acá la ecuación de la recta L, el vector A pasa al otro lado como positivo, más T veces B menos A. Reemplazando coordenadas, vamos a tener el vector A, que es de coordenadas 1, 4, 3, más T veces B menos A. Es decir, 3 menos 1, 2, 6 menos 4, 2, y 4 menos 3, 1. Bien, esta sería la ecuación vectorial de la recta. Hagamos llamaremos recta L1. Ejemplo 1. En el ejemplo 2, si tomamos una recta, sea la recta L2 igual a 3, 12, 9, más T veces
menos 6, menos 6 y menos 3. Comprobar o verificar si la recta L1 es paralela a L2. Entonces la recta L2 podemos representar de esa manera: A1, B1. Tenemos el vector localizado A1, B1, la recta L2. Si fuera paralela a la recta L1, ¿qué tuviéramos que verificar? En la recta L1 tenemos el punto A, el punto B, el vector localizado AB. Vas a demostrar que estos vectores direccionales son paralelos, ¿no? Entonces, si L1 es paralela a L2, vas a comprobar que los vectores direccionales AB y A1, B1 son paralelos. Dos condiciones de paralelismo, es decir, A1, B1 es n veces AB. O en forma equivalente, el producto vectorial de AB con A1, B1 debe ser igual al vector nulo. Condiciones equivalentes. Entonces, hagamos la segunda. El producto vectorial del vector AB con el vector A1, B1. El vector A1, B1 es este. A1, B1. Hagamos ese producto vectorial. Tenemos I, J, K. Luego las coordenadas de AB, las que hemos encontrado en el ejemplo 1. 2, 2, 1. Finalmente las coordenadas de A1, B1. Menos 6, menos 6, menos 3. Bueno, desarrollando. En la dirección de I tapamos la fila, tapamos la columna. 2 por menos 3. 2 por menos 3. Menos la parte negativa, 1 por menos 6. Esto en I. En J, tapando la columna, tapando la fila, diagonal positiva 1 por menos 6. Menos la diagonal negativa 2 por menos 3 en J. Y en K, tapando la columna, tapando la fila, 2 por menos 6 menos 2 por menos 6. Esto en K. Bueno, si desarrollamos en cada coordenada, ¿qué podemos observar? 2 por menos 3 es menos 6. Menos con menos da más 6. Esta se hace 0. Menos 6 más 6, 0. Menos 12 más 12, 0. Conclusión. El producto vectorial de esos dos vectores es igual al vector nulo. Luego podemos afirmar que L1 es paralela a L2, ¿no? O si no, ver el otro lado. El vector A1, B1 es n veces el vector AB. El vector A1, B1 tiene coordenadas menos 6, menos 6, menos 3. Va a ser n veces el vector AB, que es de coordenadas 2, 2 y 1. ¿Cuánto vale n?
Para obtener menos 6 en la primera coordenada, n tuviera que valer menos 3. Por 2, 2, 1. 2 por menos 3, menos 6. Menos 3 por 2, menos 6. Y menos 3 por 1, menos 3. Entonces, uno dependiente del otro. Ejemplo 3, sobre el mismo caso. Tomaremos otra recta. La recta, ejemplo 3. Verificar si la recta que pasa por los puntos A2 llamaremos y B2. Bueno, vamos a buscar coordenadas adecuadas. Uno, dos, uno, dos, dos, buscaremos unas adecuadas. Uno, tres. A ver si nos da. Verificar si la recta que pasa por estos puntos es perpendicular a la recta L1 del ejemplo 1. Bien, si fueran perpendiculares, esa es la recta L3 que pasa por los puntos A2, B2. Si fueran perpendiculares, siendo esa la recta L1 que hemos encontrado, que pasaba por los puntos A y B. Tenemos el vector localizado AB y acá un vector localizado A2B2. Si L1 es perpendicular a L3, basta verificar que los vectores AB, que ese vector es perpendicular a A2B2. ¿Cuál es la condición de perpendicularidad que hemos usado, que hemos estudiado? Si el producto escalar de estos vectores es igual a 0, quiere decir que ellos son perpendiculares entre sí, ¿vale? Que el vector AB es perpendicular a A2B2. Entonces haremos el producto, el vector A2B2. Esto va a ser el punto B2 menos el punto A2, punto final menos punto inicial. Hacemos las extras. 2 menos 1, 1. 2 menos 1, 1. 1 menos 3, menos 2. Bueno,
ahora hagamos el producto escalar de AB, producto escalar A2B2. El vector AB, lo tenemos del ejemplo 1, tiene coordenadas 2, 2, 1. Producto escalar del vector A2B2, que es de coordenadas 1, 1, menos 2. El producto escalar se desarrolla como una suma del producto de sus coordenadas. Esto es 2 por 1, 2, más 2 por 1, 2, menos 2 por 1, menos 2. Menos 2 más 2 se va, el resultado 2. ¿Qué quiere decir? Que esos dos vectores no son perpendiculares, ¿no? Es distinto de 0. Quiere decir luego que A1, la recta L1 no es perpendicular a la recta L3. Bueno, si hubiera salido igual a 0, ahí afirmábamos que era perpendicular. Si no son perpendiculares, entonces, ejemplo 4. Hallar el ángulo que forma L1 con L3. Si esta es la recta L1, la recta L3. Hallar este ángulo, o puede ser el complemento, ¿no? ¿Cómo hacemos esto? Sobre la recta L1 tenemos el vector AB. Y sobre la recta L3 tenemos el vector A2B2. Acá vamos a aplicar la ley del producto escalar. ¿Qué nos decía esa ley? El producto escalar de esos dos vectores es igual al producto de sus módulos, es decir, el módulo de AB por el módulo de A2B2 por el coseno del ángulo que forman, coseno de θ. Y aquí es que vamos a encontrar el ángulo entre las dos rectas. Despejando θ, el ángulo θ será el arco coseno de AB escalar A2B2 sobre el producto de los módulos, el módulo de AB por el módulo de A2B2. Bueno, esto ya es hacer operaciones, ¿no? El arco coseno, el producto de AB escalar A2B2, lo tenemos acá, nos ha salido 2, sobre el producto de los módulos. El módulo del vector AB, el módulo de ese vector es la suma de sus coordenadas elevadas al cuadrado. 2 al cuadrado más 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. Por el módulo del vector A2B2. El vector A2B2 tiene módulo o tiene coordenadas 1, 1, menos 2. 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más menos 2 al cuadrado. Hacer operaciones y vamos a obtener el ángulo. Bueno, a ver, el arco coseno de 2 sobre, nos vamos a apoyar en una calculadora, 4 raíz de 5 sería esto, y acá 4, 5, 6. Raíz de 5 por raíz de 6. Podemos escribir bajo un mismo radical. 4 más 4, 8 más 1, 9. 9
Y acá 4 más 1, 5 más 1, 6. Así. Ya. Arco coseno de 2 dividido entre raíz de 54. Nos da 74.2 grados. Ese sería el ángulo entre las dos rectas. Bueno, hagamos otro ejemplo. Estoy resumiendo casi toda la gama de ejercicios que van a encontrar en rectas, ¿no? Volvamos al ejemplo 1. ¿Cómo encontraríamos el punto medio entre A y B? Ejemplo, entonces, tenemos la recta que pasa por los puntos A, que era de coordenadas 1, 4, 3, y el punto B, 3, 6 y 4. Quiero encontrar el punto medio entre A y B. Entonces, hallar las coordenadas del punto medio. Entre A y B. Vamos a recordar un poquito de álgebra. Estamos en el campo de los reales. Estas dos primeras coordenadas, 1 y 3, están sobre el eje X. Y el eje X es el eje de los reales. A ver, vamos a dibujar simplemente el eje de los reales. Ahora abriremos un paréntesis. El eje de los reales. Tenemos el punto 2 y el punto 8. Entre 2 y 8 quiero encontrar la mitad. A ver cómo hacemos. Acá tendremos el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. Contaremos los espacios. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces la mitad se va a encontrar a la mitad de los espacios. 1, 2, 3. Aquí, ¿no? Ese sería el punto mitad. Bueno, pero esta es una forma rústica de hacer. Recordemos la media aritmética. Los extremos A y B. La media aritmética, o sea, el punto medio, la media aritmética va a ser igual. La suma de los extremos, A más B, dividida entre 2. A ver, haremos la prueba. 2 más el otro extremo, que es 8, dividido entre 2. Esto es 10 entre 2, 5. Y encontramos el punto medio, ¿no?
Vamos a aplicar esto. Entonces, en el eje X, el punto medio, sumamos los extremos en X, 1 más 3. 1 más 3 lo dividimos entre 2. Esto es 4 entre 2, 2. Entonces en el eje X, el punto medio es 2. En el eje Y, el punto medio. Sumamos los extremos en Y, 4 más 6. 4 más 6 lo dividimos entre 2 y esto nos da 5. Y finalmente en el eje Z, el punto medio. Sumamos los extremos en Z, 3 más 4. Lo dividimos entre 2 y esto nos da 7 medios. Ese sería el punto medio. ¿Cómo comprobamos esto? Hagamos una prueba más. Para la prueba. Lo voy a vectorializar. Acá el vector AM, y acá tomaremos el vector BM. En tamaño, esos dos vectores son iguales, ¿no? O sea, debemos verificar que el tamaño de AM, el módulo, es igual al módulo de BM. Entonces, el vector AM, punto final menos punto inicial, M menos A. M tiene coordenadas 2, 5, 7 medios menos A. 2 menos 1, 1. 5 menos 4, 1. 7 medios menos 3. Haremos un cálculo auxiliar. 7 medios menos 3. 7 menos 6, 1 medio, ¿no? 1 medio. Por otro lado, el vector BM. Punto final menos punto inicial, M menos B. 2 menos 3 menos 1. 5 menos 6 menos 1. 7 medios menos 4. Cálculo auxiliar. 7 menos 8 menos 1 medio. Menos 1 medio. El módulo del vector AM. La suma de esas coordenadas al cuadrado. 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más 1 medio al cuadrado. Eso va a salir 2 más 1 cuarto. Ya lo dejaremos así. El módulo de BM. La suma de esas coordenadas al cuadrado, menos 1 al cuadrado, más menos 1 al cuadrado, más menos 1 medio al cuadrado. Cualquier cantidad positiva o negativa elevada a un exponente par siempre es positiva. Menos 1 al cuadrado es 1, menos 1 al cuadrado es 1, 1 más 1, 2, menos 1 medio al cuadrado, 1 cuarto. O sea, fíjense, es lo mismo, ¿no? Con lo que estamos comprobando. Hagamos otro ejemplo más, sobre el ejemplo 1. Acá vamos a usar la regla de oro del álgebra.
Ya sabemos cómo encontrar el punto medio entre dos puntos. Si en la recta que pasa por AB, del ejemplo 1, el punto A, el punto B, 1, 4, menos 3 simplemente, y el punto B era 3, 6 y 4. Dividir esta recta en 3 partes iguales. Dividir en 3 partes iguales. Y esta es la famosa regla que se llama en álgebra, ¿no? Regla de oro. ¿Cómo hacemos? Para encontrar el punto medio en una recta de los reales, hemos agarrado los extremos, lo hemos dividido entre 2. Ahora queremos dividir en 3 partes iguales. El punto P, el punto M. De tal suerte que si lo vectorializamos, acá tenemos el vector AP, el vector PM y el vector MB. O sea, lo que tenemos que lograr es que el tamaño de AP sea igual al tamaño de PM y sea igual al tamaño de MP. Estaríamos dividiendo en 3 partes iguales. Para hallar las coordenadas de P, vamos a agarrar los extremos. En X, agarramos los extremos de A y B. 1 más 3. Ya no lo dividimos entre 2, lo dividimos entre 3. Esto va a salir 4 tercios. Entonces las coordenadas de P serán 4 tercios. En Y, agarramos los extremos en Y. 4 más 6. Lo dividimos entre 3. Esto es 10 tercios. Y finalmente en Z, los extremos